El Evangelio de Juan inicia de una forma muy conocida para todos nosotros. La palabra de Dios dice: en el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con el Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículos del 14 al 18, aclara que esta palabra de quien está hablando el apóstol Juan es precisamente Jesucristo. Este pasaje es uno de los más claros y poderosos testimonios a la deidad o a la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay un detalle que tenemos por costumbre de pasar por alto. ¿Por qué Juan llama a Jesús la palabra? La respuesta es que el término la palabra era muy significativo en la cultura judía de la época e hizo de hecho más claro el punto de Juan acerca de quién era Jesús. En Génesis 1 leemos sobre Dios trayendo todas las cosas a existencia. El Salmo 33:6 declara: con la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos con el espíritu de su boca. La creación fue traída a existencia a través de la palabra de Dios, así como Juan lo vio de la palabra. Aún más, la palabra de Dios es descrita muchas veces en el Antiguo Testamento como una enviada de Dios para cumplir una misión y aún regresar a Él después. Dice la palabra de Dios: como la lluvia y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual la envié. Dice también la palabra de Dios: pero clamaron a Yahweh en su angustia, y Él los libró de su tribulación. Envió su palabra y los sanó, y los libró del sepulcro. El que envía la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza, el que arroja su granizo como mendrugos, ¿quién puede resistir su helada? Envía una orden y los derrite, hace que su viento sople y fluyen las aguas. Además de todo esto, el Salmo 56 ofrece alabanza en adoración a la palabra de Dios. Leamos el pasaje. En Elohim, cuya palabra alabo, en Elohim he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? También la palabra de Dios dice: en Elohim, cuya palabra alabo, en Yahweh, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y note cómo termina el Salmo: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Elohim en la luz de la vida. Una vez más, compare lo anterior
con el testimonio de Juan acerca de la palabra. Dice la Escritura en Juan 1:4, en él había vida y la vida era la luz de los hombres. Solo el registro del Antiguo Testamento nos presenta algunos paralelos fascinantes entre Jesús y la palabra de Dios. Sin embargo, al tiempo del Nuevo Testamento, esto había sido más desarrollado en el pensamiento judío, como explica el erudito judío mesiánico Dr. Michael Brown. Él dice así, abro comillas, debido a que Dios fue percibido con frecuencia como algo intocable, fue necesario proporcionar algún tipo de semejanza entre el Señor y su creación terrenal. Uno de los eslabones importantes fue la palabra, llamada menra en arameo. Es de la raíz hebrea y aramea decir, la raíz utilizada a lo largo del relato de la creación en Génesis 1, cuando Dios dijo y el mundo material llegó a existir. Encontramos este concepto de menra cientos de veces en los targumes arameos, las traducciones y paráfrasis de las escrituras hebreas que eran leídas en las sinagogas antes, durante y después del tiempo de Jesús. Por ejemplo, en lugar de jurar que el Señor será su Dios, Jacob jura que la palabra del Señor será su Dios. En el Targum de Génesis 9:12, en vez de un pacto entre Dios y Noé, un pacto es hecho entre la palabra de Dios y Noé. En lugares como Éxodo 21, los targumes muestran aún la palabra hablando palabras propias de sí. La palabra es descrita aún como sentada en su trono y recibiendo las oraciones del pueblo. El filósofo judío Filo de Alejandría también y en gran medida se basó en esta tradición de la palabra para explicar las relaciones con su creación. Escribiendo en griego, él utilizó la palabra logos más que la palabra aramea menra. Pero logos es la misma palabra que Juan utilizó en su evangelio. Parece que los samaritanos compartieron una tradición similar. En una obra apócrifa samaritana conocida como Samaritano Josué, la historia de Balaán de Números capítulos 22 al 24 es vuelta a contar. Cuando Dios confronta a Balaán, el texto dice de la siguiente manera: Dios entonces deseó hacer una manifestación de sus misterios. He aquí, que no podía hacerlo él mismo, ni podía hacerlo por medio de aquel que adoraba a la manera de los hijos de Israel, ni podía hacerlo escribiendo, ni por medio de ninguno de sus ángeles, sino solamente enviándole a él su propio mandato. Y el compañero de Balaán,
al contemplar el espectro del mandato de Dios, huyó. El mandato de Dios continúa entonces conversando con Balaam, hablando en primera persona como Dios. Los misterios de Dios no pueden ser revelados por alguna gente simple, ni siquiera uno angelical de gran jerarquía. Dios no puede en cierto sentido simplemente comparecer ante Balaam, lo cual es consistente con Éxodo 33:20. No podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Sin embargo, al enviar su propio mandato, Dios aparece ante Balaam y revela sus misterios. Así como Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Cuando colocamos todo esto junto, vemos que los judíos de la época de Jesús entendieron la palabra de Dios mucho más que simple comunicación a través del idioma. La palabra era personal, interactiva y viva. La palabra fue enviada por Dios para revelar a Dios. Incluso habló como Dios y fue digna de adoración y alabanza como lo que es, como Dios. La palabra podía ser correctamente distinguida de Dios, pero podía decirse justificadamente que era el único Dios verdadero. De hecho, como Juan escribió, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Utilizando este lenguaje establecido, Juan podría comunicar la realidad de la encarnación. El Dr. Brown explica nuevamente: si Juan simplemente hubiera escrito Dios se hizo un ser humano, esto podría haber dado una falsa impresión, llevándolo a uno a pensar que el Señor no llenaría más el universo o que reinaría en el cielo, habiendo abandonado su trono para tomar residencia aquí. Más bien, Juan nos dice que fue la divina palabra la que se convirtió en un ser humano, y a través de la palabra conocemos a Dios personalmente. Así, al usar el lenguaje de la palabra, Juan cuidadosamente explicó la realidad de que Jesús era total y completamente el único Dios verdadero. Pero Él no consumió todo lo que Dios es. El Padre que envió a Jesús es también el único Dios verdadero. Dios envió a Dios, y en esto no hay contradicción. Juan llamó a Jesús la palabra para ayudarnos a entender y ver esta hermosa revelación.